El paramilitarismo es un fenómeno complejo que ha dejado una huella profunda en la historia del país. Estos grupos armados surgieron como fuerzas de autodefensa y lucha contra las guerrillas, pero con el tiempo se transformaron en actores violentos, vinculados al narcotráfico y responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En este video exploraremos sus orígenes, su auge, sus protagonistas y las consecuencias que aún perduran en la sociedad colombiana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carifer Gudiño y el tema del video será el paramilitarismo. Los orígenes del paramilitarismo en Colombia se remontan a mediados del siglo XX, en un contexto de violencia política entre liberales y conservadores. Durante la violencia, en las décadas de 1940 y 1950, surgieron grupos como los chulavitas y los pájaros, creados para defender intereses partidistas y combatir a las guerrillas liberales. Más tarde, en los años 60, con el crecimiento de las guerrillas comunistas, el propio Estado colombiano promovió la creación de grupos de autodefensa armada. Ejemplo de esto fueron las defensas de Ortega, en el Tolima. Estos antecedentes sentaron las bases para lo que después se convertiría en un fenómeno nacional. En las décadas de 1980 y 1990, los grupos paramilitares decidieron comenzar a consolidarse y así lograr expandirse. Su crecimiento estuvo estrechamente ligado al narcotráfico, que financiaba armas y operaciones. Muchos de estos grupos operaban con la tolerancia e incluso apoyo de sectores del Estado y del Ejército. En esta época surgieron organizaciones como las Autodefensas Campesinas del Magdalena y las del Cesar, que se presentaban como defensoras de la población frente a las guerrillas. Sin embargo, con el tiempo, se convirtieron en ejércitos privados, al servicio de terratenientes narcotraficantes y políticos. La violencia aumentó drásticamente, masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos marcaron este periodo. Los paramilitares se convirtieron en un actor central dentro del conflicto armado colombiano. A finales de los años 90, los diferentes grupos paramilitares se unieron en una gran federación, las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocidas como AUC, bajo el liderazgo de figuras como Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Vicente Castaño. Las AUC lograron un enorme poder militar, político y económico. Durante los primeros años del siglo XXI, las AUC controlaban amplias regiones del país, imponiendo su autoridad a través del miedo y la violencia. La masacre de El Salado y la de Mapiripán son recordatorios de su brutalidad. En 2003, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, comenzó un proceso de desmovilización con la Ley de Justicia y Paz. Aunque miles de combatientes entregaron sus armas, muchas estructuras criminales nunca desaparecieron del todo. Aunque oficialmente las AUC se desmovilizaron, en la práctica surgieron nuevas organizaciones criminales, conocidas como bandas criminales emergentes,
o Bakrim. Grupos como los Rastrojos, la Oficina de Envigado y el Clan del Golfo daron rutas del narcotráfico, armas y territorios. Estas estructuras mantuvieron la violencia en las regiones y demostraron que el paramilitarismo no había desaparecido, sino que se había transformado en nuevas formas de crimen organizado. En esta historia destacan personajes como Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los primeros en unir narcotráfico y paramilitarismo; Hernán Giraldo, conocido como el patrón de la sierra; y Carlos Castaño, el jefe más emblemático de las AUC. Además, el fenómeno estuvo marcado por la parapolítica, donde decenas y decenas de congresistas y políticos fueron investigados por nexos con paramilitares, sospechas de corrupción e injusticia. El impacto social ha sido muy devastador. Más de 80.000 víctimas directas, desplazamientos forzados de comunidades enteras y diferentes pueblos vulnerables ante la presencia del Estado, y un tejido social fracturado por el miedo y la violencia. El paramilitarismo en Colombia ha sido uno de los capítulos más oscuros y aterradores del conflicto armado. Aunque los grupos han ido cambiando de nombre, estrategia, forma, etc., su legado de violencia, narcotráfico y control territorial, lamentablemente, aún persiste. Comprender esta historia es esencial para reconocer a las víctimas, construir memoria y avanzar hacia un futuro en el que estas violencias no se repitan. Y pensar que algo que fue creado con el objetivo de defender al pueblo, ahora solo está en contra de él. Solo nos queda reflexionar y pensar en las futuras generaciones y qué país le estamos entregando a las futuras generaciones. ¿Qué haremos para la mejora de dicho país?